El Fondo de Previsión Social, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Viernes 14 de agosto del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora les ayuda en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Más de 1.200 casos fueron confirmados ayer, 1.281 para hablar con absoluta precisión, nuevos contagios en las últimas 24 horas y 12 fallecidos. En esta lista de decesos hay que incluir al jefe de gobierno de Caracas, dirigente del PSUV, Darío Vivas. El Espectador de Colombia, de hecho, publicaba lo siguiente: el coronavirus cerca al chavismo, mítico dirigente muere y otro ministro da positivo. La pandemia de COVID-19 ha mermado, dice la nota del Espectador, el gabinete de Nicolás Maduro. Ya son 3 los funcionarios cercanos que han dado positivo para el virus, varios alcaldes y gobernadores también, y anuncian la muerte de Darío Vivas, tradicional dirigente chavista. Y es que hemos dicho en varias oportunidades que se trata de una enfermedad que no discrimina, y en el caso concreto de nuestro país es especialmente preocupante el avance, tomando en consideración el colapso del sistema de salud, reconocido por una situación reconocida por Naciones Unidas. Por eso es tan importante rescatar los 11 lineamientos generales que las academias, sociedades científicas presentaron hace algunos días para atender el COVID-19. De esto no ha dicho nada el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, y son medidas que hay que tomar, yo les diría que de manera urgente, de inmediato, para hacer frente a esta situación por el incremento en el número de casos. Una situación, por cierto, que ya había advertido la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, lo cual provocó, declaraciones en su contra, amenazas contra sus representantes. El presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, decía en una entrevista: no participaremos en fraudes, nuestra lucha es por poner fin a la usurpación. El presidente encargado de la nota del Nacional, Juan Guaidó, reiteró que los principales partidos de la oposición al régimen de Nicolás Maduro no participarán en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por considerar que son un fraude, a pesar del llamado realizado por la Conferencia Episcopal Venezolana a participar en las mismas en un giro inesperado. Esa es la interpretación que hicieron las agencias. Ya escuchaban ustedes, algunos no pudieron escucharlo ayer, pero ayer conversábamos con el padre Arturo Peraza y él en sus redes sociales decía que se abre a toda interpretación la declaración o el comunicado, es decir, en todo caso es un llamado a la oposición a tomar partido, a asumir su responsabilidad, mejor dicho, frente a la actual coyuntura que atraviesa el país. Y me dice que tenemos a nuestro primer invitado. Se trata de Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, gobernador electo por el Zulia, dirigente de Primero Justicia. Él sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la Constituyente Comunal. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, buen día, saludos. Espero todo esté bien y aquí estamos nosotros a la orden. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en la mañana de hoy. Antes de entrar en las consideraciones de este comunicado, incluso
de lo dicho por la Unión Europea en torno a los comicios o el fraude que se prepara para el mes de diciembre. Le pedía una reacción sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Comentábamos nota del Espectador de Colombia. Se trata de una enfermedad que no discrimina. Ayer se confirmó. Bueno, que indudablemente ha habido voces que han alertado con respecto a todo esto con muchísimo tiempo de anticipación. Cuando el coronavirus se hizo una realidad mundial, Latinoamérica no era una zona afectada todavía, por tanto tuvimos tiempo para organizarnos. De hecho, cuando se toma la decisión de la cuarentena radical en Venezuela, estoy hablando del 13, 14 de marzo de este año, había muy pocos casos en todo el país y nosotros referencialmente conocíamos ningún caso en toda Venezuela. Todo eso dio tiempo para que hubiese una organización, para que se revisara el tema del número de camas, para que se revisara el número de respiradores, para que se atendiera todo lo que tenía que ver con el COVID, para que se revisara también el tema de las pruebas, especialmente las PCR, que son indispensables para poder tener bien monitoreado el COVID-19. Y bueno, lamentablemente nada de eso se hizo. Hoy estamos en un país en el que se hacen 200 pruebas diarias, cuando deberían hacerse 8.000 pruebas diarias, de acuerdo a nuestra población. Por tanto, es muy difícil saber cuántos casos hay. Sabemos de sectores específicos, como el tema del sector salud, del sector médico. En el caso del Zulia son ya más de 30 personas que han fallecido vinculadas a ese sector, especialmente médicos. Y cuando tú ves los números que ofrece el régimen de Nicolás Maduro, te das cuenta que están mintiendo. Pues entonces el problema es que sigue incrementándose los números que ellos dan. Estoy totalmente convencido de que no se compadecen con la realidad, ni el número de muertos, ni el número de personas contagiadas. Entonces, bueno, nos toca insistir en que se tomen las medidas y tomar las previsiones los ciudadanos en este momento y en esta situación. Es una realidad que afecta al país, como afectan tantas cosas que han venido pasando. Se suma todo esto y bueno, nos toca a los ciudadanos, como digo, asumir medidas de previsión en medio de nuestra propia realidad, que tiene que ver con la propia subsistencia de todos. O sea que estamos en el peor de los mundos, cuando la gente tiene que salir a la calle para proveerse de alimentos y tiene que cuidarse de contagiarse de un virus frente al cual no ha habido una actitud seria y responsable del régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, nosotros avanzamos, disponen a estas instituciones sean para cuidar al sector salud. Si nosotros tenemos un sector salud protegido, tenemos un sector salud atendido, indudablemente que van a poder prestar un mejor servicio, y creo que eso es fundamental. No es justo que un médico no esté protegido, porque siempre están en el riesgo, pero si tú estás en el riesgo y no estás protegido, bueno, la posibilidad de contagiarte es total, y ya hemos visto casos de médicos muy conocidos. En el caso del Zulia hemos tenido casos impresionantes que no deberían haber sucedido, pero ahí estamos, en esa situación. Bueno, yo le pregunto, diputado, si se puede hacer algo más. Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, que lleva el seguimiento del avance de la pandemia en todo el planeta, pedían recientemente a Naciones Unidas actuar en el caso de Venezuela, tomando en consideración, bueno, la situación de colapso del sistema de salud en nuestro país. Ya llegamos a la cifra de 1.000 casos, más de 1.000 casos diarios, al menos según información oficial durante los últimos 3 días. Yo le pediría un comentario y lo uno con la reflexión que ha hecho el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Él habla de la necesidad de movilizar a los venezolanos para promover un cambio, cómo alcanzar ese objetivo en las actuales circunstancias. Lo escuchamos. Con seriedad y responsabilidad todo este tema del coronavirus. Todavía están las pruebas centralizadas. No puede ser posible que en todos estos meses no se haya podido establecer un mecanismo para descentralizar las pruebas y para convertir las pruebas en algo tan rutinario, esto que es los parámetros internacionales, como hacer 8.000 pruebas en Venezuela. Nunca sabremos cuántas personas han fallecido en nuestro país por motivo del coronavirus. Siguen cambiando las actas de defunción, siguen colocando razones
distintas al coronavirus para no tener una contabilidad tan dramática. Yo no puedo entender cómo se juega con algo tan delicado, tan trágico para los venezolanos como todo esto del coronavirus. Entonces, ¿qué más podemos hacer cuando hay un régimen que controla absolutamente todo y que no tiene ninguna disposición a abrirse ni siquiera con información de lo que está pasando? Tú ves cómo los países del mundo y los gobiernos de cualquier color se ven obligados a mostrar los números reales, y aunque eso los afecte, se ven obligados a hacer eso porque hay mecanismos para la transparencia. En Venezuela no los hay. Entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos para que las cosas se hagan bien y para insistir en el cambio, porque mientras Maduro siga en el ejercicio usurpador del poder, todas estas cosas se seguirán incrementando porque no hay absolutamente ninguna disposición de hablar con la verdad al pueblo venezolano. Así que sí, yo creo que lo que dice Juan es totalmente pertinente, y en este momento estamos en la discusión de los cursos de acción, de la hoja de ruta con respecto a todo lo que debemos hacer en el país para lograr el cambio político. Situación difícil en la que estamos los venezolanos, pero no por eso podemos desmayar. Tenemos que seguir, tenemos que animarnos. Ayer estuve viendo la conferencia, no sé si la viste, de Enrique Strauss, y habla un poco de eso, de la realidad en la Europa tomada por el comunismo, y de la consistencia y la constancia de los pueblos y de sus dirigentes para lograr que eso cambie, y yo tengo la convicción de que eso va a pasar. Tenemos que persistir hasta lograr que esto cambie. Diputado, la Conferencia Episcopal Venezolana, hizo un llamado a los líderes y partidos políticos en nuestro país que han expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias. Ellos aseguran, los obispos, que no basta, que eso no basta, que deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos. Yo le pediría un comentario inicial acerca de este tema, porque entre otras cosas la Iglesia destaca el sufrimiento del pueblo golpeado por la crisis económica, social, moral, institucional, en todos los órdenes, que, ahora tiene que lidiar con la emergencia producto del COVID-19. ¿Qué responde usted a este comunicado de la Conferencia Episcopal? Mire, yo tengo un profundo respeto por la Conferencia Episcopal Venezolana, por los obispos venezolanos. Yo creo que han sido una institución, la Iglesia venezolana, muy consustanciada con los problemas de Venezuela. Han tenido una participación en los asuntos comunitarios muy intensa. Las instituciones de la Iglesia están metidas en la comunidad y están escuchando las quejas, los anhelos del pueblo venezolano. Así que yo no voy a comenzar por asumir la que algunos han asumido, una posición crítica a un comunicado que puedo en algunos asuntos compartir y en otros no, pero no creo que la actitud sea la de salir entonces a arremeter en contra de la Conferencia Episcopal. Cuando tú te pones a revisar el comunicado reciente, tú te das cuenta que hay un llamado a entender la tragedia que el pueblo está viviendo, y yo creo que eso es un llamado válido. Hay un llamado a asumir que no basta con no ir a acciones. Eso es una farsa electoral, como fue una farsa todo lo que se produjo el día 20 de mayo del año 2018. Ahora, la solución no puede ser decir yo no voy a esa farsa por las razones que hemos esgrimido y quedarnos sin hacer nada. A mí me parece que ese reclamo es totalmente válido. Yo creo que nosotros no podemos ponernos bravos por eso. Y los dirigentes en general no podemos molestarnos porque haya crítica. Me parece, por ejemplo, injusto si alguien dice, no, es que es lo mismo el régimen y la oposición venezolana. Yo creo que eso sí no entra dentro de los parámetros de la justicia, porque sabemos cómo ha sido este régimen para acabar con la posibilidad de que el venezolano tenga calidad de vida, servicios públicos, oportunidades, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un llamado a la acción, un llamado a mostrar la hoja de ruta, un llamado a la unificación de la unidad venezolana. Parece una redundancia, pero es que es impresionante que no terminemos de ponernos de acuerdo frente a la tragedia que está viviendo el país, pues.
¿Qué no comparto del comunicado? La sugerencia, que yo pediría a la conferencia que lo aclare definitivamente, de participar en el proceso. Si yo digo que ese proceso está lleno de irregularidades, si digo que quienes están en el poder han confiscado el voto en Venezuela, yo creo que tenemos que presentar una hoja de ruta que pase por deslegitimar ese proceso, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, y por adelantar acciones que permitan que se intensifique la presión en Venezuela. Ese es el hecho que yo creo del comunicado que ellos podrían aclararle a la opinión pública. Algunos ya han hablado, quizás no representantes directos de la conferencia episcopal, pero sí gente muy respetable. Tú nombrabas al padre Peraza, y yo creo que su hilo de Twitter es bastante bueno, bastante claro, y yo creo que todo eso nos puede ayudar a seguir conversando y llegar a acuerdos, no solamente entre los partidos políticos, sino con toda la sociedad civil, en función de tener a una nación, porque lo que hace falta en este momento es que la fortaleza nacional pueda verse en Venezuela para que nos defendamos del régimen de Nicolás Maduro. Esa es mi opinión sobre el comunicado. Ahora, yo le pregunto, diputado, bueno, en principio el comunicado efectivamente en un momento determinado apela a lo ocurrido en 2005 en nuestro país. Los obispos aseguran que no participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Ahora, el presidente encargado... ¿Puedo decir algo con respecto a eso? Sí. Yo conversé con Monseñor Azuaje, y una de las cosas que le dije que me parecía que comparar 2020 con 2005 no era algo adecuado. Yo creo que son 15 años de diferencia, y en efecto yo creo que no ir a la elección parlamentaria de 2005 fue un error, y un error que pagamos con sangre los venezolanos. Y vamos a decir las cosas como son, María Alejandra, porque yo recuerdo perfectamente esa fecha. En 2005 hubo una presión impresionante de la sociedad civil para que los partidos políticos no participáramos en ese proceso. Y recuerdo que el último partido político, vamos a ser totalmente francos, los dos partidos políticos que fueron los últimos en asumir que no participarían en el proceso por la presión, primero social y después política, que se ejerció, fuimos Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Y ese hecho le produjo a Primero Justicia una división. Fíjate tú cómo son las cosas, porque hubo un sector, que fue Julio Borges, y ahí estábamos nosotros, que insistía en que teníamos que ir a ese proceso electoral, y hubo otro sector que insistía en que no teníamos que ir, y eso produjo una separación de dirigentes de Primero Justicia. Fue un error no ir al proceso parlamentario de 2005, pero pensar que en esos 15 años no pasó nada y todo está igual, y es lo mismo ir al proceso de 2020, no le veo sentido. Y podemos hablar de 2018. Mira, ¿dónde están los que pensaban en 2018 que había que ir sin condiciones a esa parte electoral? ¿Y qué ha pasado con quienes pensábamos que debíamos mostrarnos reticentes, rebeldes ante eso y no participar en esa farsa? En este momento, ese hecho de 2018 produjo consecuencias en el desconocimiento de Nicolás Maduro en todo el mundo y en todo lo que vino después con la juramentación de Guaidó como presidente encargado. Es decir, valió la pena no ir a la farsa electoral el 20 de mayo del año 2018 y fue un error no ir al proceso electoral de 2005. En este momento, cuando este régimen ha controlado absolutamente todo el sistema electoral y lo ha prostituido en función de las órdenes que se dictan de Miraflores, es que es el régimen el que impide nuestra participación, es el régimen el que decide cómo es, controla al árbitro, controla la taquilla, controla quien ingresa, controla absolutamente todo. Él está diciendo, ustedes no van a participar y solo participarán quienes a mí me den la gana. Es que si tú quisieras en este momento organizar a toda la oposición venezolana y decir, bueno, vamos a darle, vamos a participar, no vas a tener una tarjeta ni siquiera con la que ir, porque las tarjetas fueron confiscadas totalmente por este régimen. Entonces, pongamos las cosas en su lugar y veamos que hay muchas cosas que hacer. Lo que sí comparto es el asunto de que no participar no puede ser una decisión política aislada, tiene que venir acompañada con toda una serie de acciones
y es lo que en este momento hasta anoche hemos estado y vamos a seguirlo haciendo, estamos discutiendo para lograr esa hoja de ruta, que pasa también por la firma de un pacto unitario en el que aspiramos la incorporación de todos los factores de oposición que están convencidos de que tenemos como objetivo fundamental salir de Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa. Diputado Juan Pablo Guanipa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida de... Martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, jefe de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo en tu programa. Un gusto conversar con usted. Antes de hablar del contenido del comunicado de la conferencia episcopal tan comentado, sobre todo en redes sociales, yo le pedí una reacción ante lo que ha dicho nuestro invitado anterior, el diputado Juan Pablo Guanipa. Habla de la discusión en torno a un pacto unitario que incluya a todos los factores que quieren un cambio en nuestro país. Quisiera su reacción y saber si esto incluye a la fracción 16 de julio y sobre todo a 20 Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, en nuestro caso no hemos sido ni convocados ni conocemos de los objetivos de esta unión que plantea nuestro buen amigo Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia. Porque si se trata de renovar viejos esquemas y fracasados, por cierto, pues con nosotros no cuenten. Me refiero a restablecimientos de diálogos, a participación en procesos electorales, en negociaciones con el régimen o en acuerdos con quienes han destruido el país durante tantos años. Esto ha sido nuestra posición desde hace mucho tiempo. En innumerables oportunidades le hemos advertido a los demás sectores de la oposición la inconveniencia de este tipo de acuerdos. Lo hicimos cuando reincorporaron a los exdiputados de la Asamblea Nacional provenientes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le dijimos que ellos no iban a fortalecer la institución ni la democracia ni la libertad, sino que su propósito era terminar de implosionar el Parlamento. Bueno, y en efecto, ahí está, y la operación Alacrán, y todas estas cosas. Entonces, hay como un deliberado interés excluyente, del cual nosotros no nos sentimos ni agraviados, porque nosotros sí tenemos una ruta clara, coherente, firme, para enfrentar este régimen que tanto daño le ha causado a Venezuela, María Alejandra. Es decir, diputado, que ustedes no han sido convocados para un eventual pacto unitario. En absoluto, en absoluto.
Le pregunto acerca de la discusión que se ha generado en torno al comunicado de la Conferencia Episcopal. Hemos visto las reacciones, nos conversamos con la diputada Dinora Hernández en redes sociales. La dirigente nacional de su organización, María Corina Machado, tuvo palabras, bueno, digamos, algo duras con relación a este tema. Yo le pediría su reacción en torno a la exhortación que hacen los obispos venezolanos para que los líderes y partidos políticos en nuestro país asuman la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para un pueblo que durante años ha creído en ellos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en realidad hay que comenzar por hacer un reconocimiento a lo que ha sido la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana. Una posición valiente, firme, una posición decidida en contra de la usurpación, en contra de los desmanes que se han cometido contra el pueblo venezolano. Ahora, donde no estamos de acuerdo es con este último comunicado, que al final no sabemos si es de la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal o porque tenemos entendido que no fue de la plenaria de los obispos de Venezuela, y que ha generado una enorme controversia, no solo entre los venezolanos, cuya inmensa mayoría está decidida en no participar en ese fraude electoral el 6 de diciembre, y eso lo han manifestado por todas las vías, sino incluso a lo interno de la propia grey de los fieles católicos, en las parroquias, entre los religiosos, incluso en los conventos citadinos y provincianos, se mostraron sorprendidos por este comunicado. Yo creo que sería sano que la Conferencia Episcopal Venezolana, que tiene aspectos a veces contradictorios en ese comunicado, aclarara no solo a la grey de los católicos, sino a todo el país, puesto que su posición es desde luego muy importante para los miles de fieles y por supuesto para todos los venezolanos que han seguido con mucho interés la posición valiente, firme y coherente que hasta ahora ha tenido la Conferencia Episcopal Venezolana. Ahora, dice la conferencia, diputado, que llamar a la abstención no basta en las actuales circunstancias, tomando en consideración el sufrimiento del pueblo venezolano. ¿Qué responde usted ante, digamos, un argumento de esta naturaleza? Desde luego que esto tiene que estar incluido en una ruta, en un proyecto, en una estrategia, pero tampoco basta con participar en este fraude, porque por el contrario, el solo hecho de considerar la participación en un evento que ha sido manejado de la forma como los venezolanos y el mundo sabe, impuestos los árbitros electorales, escogidos los candidatos que van a participar, inhabilitando a dirigentes políticos, robándole las sedes, las tarjetas, los colores, los símbolos, persiguiendo, acosando, hostigando a quienes no piensan como él. Eso no se puede llamar elecciones. Entonces, frente a eso, no hay ni siquiera alguna posibilidad de participar, independientemente de otras consideraciones. O sea, el solo hecho de abrir la posibilidad de participar en un fraude de esa naturaleza es sorprendente para los venezolanos. De manera que, si en efecto es necesario trazar una ruta que incluya una movilización ciudadana frente a todas estas desgracias que están pasando al país. El país está paralizado y los próximos días esta paralización, todo parece indicar, será aún mayor. Bueno, ayer veíamos las cifras que nos suministraban institutos especializados en investigación en el tema, que el 80,3% de los venezolanos no tienen recursos para completar la dieta alimentaria diaria. Además, ha subido al 65% de la población venezolana la pobreza. La inflación es un fenómeno que es inaguantable, insoportable. A esto se le suma, desde luego, el colapso de todos los servicios públicos, incluyendo el agua, la luz, la gasolina, el gas doméstico. Esta es una situación que amerita una movilización cívica que presione a las instancias internacionales para que vean que el problema de Venezuela
no solamente es un genocidio que se está cometiendo contra el país, sino que pone en peligro incluso la seguridad de otras naciones, incluyendo los Estados Unidos, porque las organizaciones mafiosas se han encargado de establecer en Venezuela un enclave precisamente para expandir su proyecto de pobreza y de inseguridad para todo un continente. De manera que esta es una situación compleja que amerita desde luego el diseño de una estrategia y una ruta que incluya la movilización interna, como acaba de ocurrir en Beirut, como está ocurriendo en Kiev, como están ocurriendo en otras naciones, a pesar de la pandemia que tanto daño está haciendo en Venezuela por el colapso igualmente de los servicios sanitarios del país. Justo quería preguntarle, diputado, porque en el caso concreto de nuestro país, la situación de colapso del sistema de salud nos coloca en una situación más vulnerable, si cabe, que los países que usted acaba de citar. ¿Cómo manejar, digamos, esto de la pandemia, las consecuencias reales de la pandemia y al mismo tiempo tratar de organizar y movilizar a los venezolanos para presionar por un cambio en nuestro país? Lo escuchamos. Es necesario ser muy creativo frente a esto y no poner en riesgo aún más a esta población que está sufriendo tantas desgracias. Yo le puedo decir que estoy en el estado de Anzoátegui y esto es un estado castigado duramente por la pandemia del COVID-19. Fuera de las cifras que da el régimen en esa especie de parte de guerra diario, pues la realidad es mucho peor. Hasta el propio gobernador del estado ayer señalaba más de un centenar de muertos, ¿no? Cifras que no aparecen en las que da el régimen cada noche, que es palabrería frente a la realidad que están viviendo, ¿no? Los hospitales abusados, pero la gran parte de la población está tratándose con remedios caseros y cada vez son más las cantidades de víctimas que son afectadas por esta pandemia. No están preparados ni técnica, ni el personal, ni los recursos para atenderlo. Bueno, esto es una situación que hay que considerar. Por eso hablo de una movilización creativa. Es necesario agudizar la creatividad para precisamente movilizarse. Ya han habido, diariamente hay protestas, algunas incluso de carácter violento, como las que vimos ayer en Monagas, en los Andes, precisamente por los abusos que comete el régimen ante la falta de combustible y la gente desesperada. Entonces, esto se está dando espontáneamente, pero de manera, digamos, sin ninguna objetivo preciso, salvo el de conseguir el producto que falta, el gas el agua o la luz. Ahora bien, entonces cuando hablo yo de una creación de un movimiento cívico organizado, que presione, que le ponga punto final, que comprenda Maduro que no puede seguir al frente de un régimen fallido, este régimen que ha sido cooptado por los más peligrosos sectores de la vida internacional. Me refiero a la guerrilla, me refiero a grupos terroristas, me refiero a bandas de narcotraficantes, a pandillas de bandidos y de bandoleros que han tomado parte o gran parte del territorio nacional y que tienen sometido a la población al terror, a la extorsión, al secuestro. Entonces esto ya no se puede soportar. De manera que es un compromiso, es un reto a la dirigencia política opositora y a todos los venezolanos para buscar el movimiento creativo que permita presionar lo suficientemente para que esto se le ponga punto final. Decía el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en una entrevista que el 6 de enero espera estar en Miraflores. ¿Qué responde usted a una declaración de esta naturaleza, diputado? Bueno, muy interesante porque nosotros estamos enfocados precisamente en las acciones del año 2020. Nosotros tenemos la obligación moral de salir de esta pesadilla este año. Aquí no se puede pensar en el año 2021 y en otros escenarios, salvo el del cese de la usurpación, que es la medida inmediata que se necesita conseguir
precisamente para comenzar la reestructuración del país, neutralizar los grupos violentos que se han apoderado de la nación, comenzar a restaurar los servicios básicos del país para no seguir pasando las penurias de la falta de agua, de la falta de electricidad, de la falta de gas doméstico, de la falta de gasolina, y desde luego comenzar la reconstrucción bajo un nuevo modelo político, económico y social que le permita a Venezuela llegar a ser un país normal, como es el que aspiran los venezolanos, incluso más allá de nuestra propia ubicación geográfica. Bueno, porque dice que es interesante en la declaración del presidente encargado Juan Guaidó, diputado. Bueno, el anunciar que piensa estar el 6 de enero en el Palacio de Miraflores coincide con nuestra visión de que este año tenemos que salir de esta pesadilla. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre. Él es diputado de 20 Venezuela, jefe de la fracción 16 de julio. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y hemos discutido la mañana de hoy acerca de la posición de la Conferencia Episcopal, partidos políticos en nuestro país, de cara al proceso de diciembre de este año. Algunos hablan de un abierto fraude. A esto hay que sumar la posición que ha asumido la comunidad internacional, y me refiero concretamente a la Unión Europea, que emitió comunicado coincidiendo con la opinión de los obispos, o al menos con el documento de la Iglesia en nuestro país. Decía el bloque o el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que en estos momentos no se reúnen en Venezuela las condiciones para un proceso electoral transparente, libre y equitativo. Para hablar acerca de este tema y acerca de otras acciones que viene asumiendo la comunidad internacional, saludamos al profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, le pedía una primera valoración de su parte acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Parece que la comunidad internacional, al menos los países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país, tienen claro el panorama de cara al mes de diciembre. ¿Qué opina usted? Bienvenido. Creo que es absolutamente cierto. Lo tiene clara el planeta, lo tiene claro el secretario general de la OEA, que además llegó a elaborar 4 informes detalladísimos sobre Venezuela. Si queremos ver la destrucción sistemática de la Asamblea Nacional, hay que leer los informes Almagro. Lo tiene claro la señora Bachelet, que además ha tocado todos los temas más terribles de la crisis humanitaria, y lo ha insistido y lo ha reiterado. Lo tiene claro el Grupo de Lima, lo tiene claro la Unión Europea. Y la presión está. Yo lo que sigo insistiendo es que veo debilidad en la coordinación. Creo que en buena medida porque es difícil Donald Trump, esperemos que sea más fácil Pompeo, para esa coordinación, porque es que la presión dura que efectivamente está ejerciendo Estados Unidos y que sí influye, puede ser más efectiva si hay coordinación. La coordinación tiene que ser todos presionando para la suspensión del proceso electoral, pero no para quedarse de brazos cruzados.
sino para que la suspensión implique la revisión de las condiciones. La revisión del Consejo Nacional Electoral, que no es solo los rectores, es a fondo. Ahí hay una estructura partidista, ahí no hay un Consejo Electoral equilibrado e independiente. La observación no es acompañamiento es turismo electoral. Observación es un proceso que arranca meses antes, que mira todos los detalles para ver si lo avala, porque si los detalles no existen, no hay equilibrio, es una farsa. Todo ese proceso debería ocurrir con la suspensión del proceso electoral, sumado la pandemia, cuyo crecimiento exponencial se está incrementando, y la crisis de la gasolina, que se va a fortalecer luego de la situación con los buques petroleros iraníes. Entonces, todas las condiciones exigen la situación del país y la presión internacional a una suspensión del proceso electoral para realmente establecer las condiciones mínimas competitivas. Eso no es fácil en los gobiernos autoritarios, pero para lograrlo hay que hacer una presión profunda, interna e internacional. Sobre la presión internacional, ayer trascendió una noticia publicada por The Wall Street Journal, según la cual Estados Unidos había confiscado el cargamento de 4 petroleros que supuestamente transportaban gasolina iraní con destino a Venezuela. Un dirigente diplomático de Irán, mejor dicho, el embajador de Irán en Caracas, decía en una declaración que esto era una información falsa. Yo le pediría su comentario y su análisis acerca de este tema en el marco de lo que usted comenta, la presión y las sanciones para promover una transición a la democracia en nuestro país, profesor. Bueno, me ha movido un poco el piso, ¿no? Porque como vivimos tantas falsas noticias, tanta creación de lado y lado, yo tengo entendido que fueron tomados los buques alegando el hecho de que el sector petrolero iraní está manejado por un grupo especial de élite militar, la Guardia Especial del Ayatollah, que Estados Unidos ha incluido en los movimientos terroristas. Muy semejante ocurre en Cuba. En Cuba los sectores estratégicos los controla el sector militar. Eso ocurre en Irán también. Y este grupo de élite militar iraní, Estados Unidos lo identificó como terrorista y en consecuencia sus actos son sancionados. Y sus actos es la venta de productos petroleros. De allí se justifica la normativa norteamericana haber realizado esa acción. Ahora, si esa ocurrió, como dice el embajador, bueno, entonces significa que no venía ninguna gasolina para Venezuela. Si no venía ninguna gasolina, grave, porque no hay, cada vez hay menos. Y si es verdad la detención, grave también porque no visualizo que otro país se atreva, en el marco de las sanciones, a arriesgarse a abastecer a Venezuela. Creo que el único de los pocos países que quedan con ese talante sería Rusia. No sé si Rusia, con todos los problemas internos que está teniendo, los problemas en su entorno con Ucrania, las sanciones occidentales, se atreva a echar más leña al fuego, pero ese es el estilo de Putin, además de que tiene una relación muy extraña con Donald Trump, pero la situación se agrava. Si los buques fueron detenidos, es que salir de ese ambiente de sanciones, ya Venezuela tiene una propuesta de negociación presentada por el Departamento de Estado. Es negociar la transición. Claro, la información la publica el portal Hispan TV, que es un canal iraní, con la declaración del embajador de este país en Caracas, Oyatollah Soltani, y él lo que viene a decir es que ni el dueño ni la bandera de estos buques tiene nada que ver con Irán. Ahora, profesor, lo cierto es que el gobierno norteamericano, al igual que buena parte de la comunidad internacional, tiene claro que hay que presionar para alcanzar una transición a la democracia en Venezuela. Yo le pediría un comentario acerca de lo que podemos esperar en el futuro si se concretan estos comicios o farsa, como la ha denominado la Asamblea, o fraude en el mes de diciembre, con la intención
de establecer una especie de congreso del PSUV, bueno, para desplazar a la actual Asamblea Nacional. ¿Lo escuchamos? Pues María Alejandra, esa creo que es la pregunta más sencilla de las que me has hecho últimamente, porque si se concreta el fraude, pues vamos a tener lo que estamos viviendo en condiciones más dramáticas y más colosales, más aislamiento, más pobreza, más diáspora, más problemas internos y más problemas para la región. Eso no resuelve nada, eso agrava todo. Esa es la decisión, de perpetuarse en el poder sin importar los costos sociales, humanos e internacionales. Intentan dividir la comunidad internacional, pero quien puede resolver los problemas internos de abastecimiento de gasolina, esos países no son fáciles de manejar. Los países árabes están cada vez más negociando con Estados Unidos. Acaba de firmarse un acuerdo ayer de los Emiratos Árabes Unidos con Estados Unidos e Israel. Entonces no es fácil sustituir a Irán, que es el aliado de Miraflores. Si se da el proceso electoral, se consagra el rechazo, ya está cuestionada la elección, ya está cuestionado el Consejo Nacional Electoral a dedo, ilegal, ilegítimo, inconstitucional, ya está cuestionado el secuestro de los partidos. Todo esto lo conoce el mundo entero. Seguir en el proceso, no reflexionar y corregir con la propuesta que está haciendo Borrell de suspender para hacer los cambios, y eso no se hace, pues el drama es continuar el drama agravando la situación. Eso es lo que se espera. Eso simplemente perpetúa la coalición en el poder, pero no resuelve ningún problema de la población. Ahora, a propósito de este acuerdo, el diario El País de España habla de un paso que ha dado la administración del presidente Trump hacia un acuerdo, el acuerdo del siglo, así lo denomina. Yo le pediría su comentario, ¿qué alcance puede tener esto para la región, para esa región tan complicada, y el impacto para el planeta, profesor? Bueno, mira, yo creo que el acuerdo del siglo nunca le hubiera puesto yo ese nombre, ese es el estilo de Donald Trump, más en campaña electoral. Creo que es un acuerdo importante que da una señal muy clara a Irán. Para mí el acuerdo es fundamentalmente con el objetivo de Irán. Creo que Palestina está quedando en la mitad del sándwich. Al contrario de verse perspectivas para el movimiento palestino, se dificultan. Yo creo que Palestina va a tener que mejorar su relacionamiento con otros países árabes, en particular con los Emiratos, donde eliminó su representante luego de la firma del acuerdo, porque si Palestina está demasiado ligada a Irán, su causa está cada vez más perdida. El mundo árabe, sobre todo el mundo sunita, se está coordinando cada vez más activamente, no obstante las diferencias que hay al interior de ellos, se están coordinando cada vez más frente al enemigo común que es Irán. Así que hay un frente, en eso sí se anota un punto Donald Trump, pero en buscarle solución al problema árabe y palestino no ayuda mucho. Profesor Félix Gerardo Arellano, 1.000.000 de gracias como siempre por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, internacionalista. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y bueno, ayer vimos toda clase de mensajes en redes sociales
a propósito de la actualización del software de DirecTV, que pudieron ver los suscriptores en Venezuela. Eso, bueno, como ustedes comprenderán, generó toda clase de expectativas. Todavía es tendencia en Twitter en Venezuela. Y, bueno, han venido a aclarar que efectivamente se trata de una actualización del software y que, de hecho, la empresa lamentaba la confusión que se ha generado. Sin embargo, advertía que en los próximos días ofrecerá información acerca del futuro en nuestro país. Claro, esto ha tomado especial relevancia después de los mensajes que han venido desde la propia Asamblea Nacional sobre este tema. Me refiero al presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó, advirtiendo de supuestos contactos para que regrese la señal. Esto no está nada claro, hay serias dudas de que esto sea así, pero en todo caso es la información ahora mismo que está publicada en redes sociales. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tales de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR